Alabo, bendigo y glorifico el nombre de Jesucristo, mi Salvador, por toda la generación. Bendito sea el nombre de Cristo. Bueno, hermanos en Cristo, como ya venía anunciándoles ya la semana pasada, estos días, vamos a proceder con la segunda entrega del tema que estábamos tratando, que es el de la persona del anticristo. En esta ocasión vamos a proceder a la lectura de lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta, en su segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2 es en donde él habla de esto y dice lo siguiente. En la versión Reina Valera, ¿no es cierto? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Bueno, esta es la palabra, ¿no es cierto?, lo que nos dice el apóstol. San Pablo nos dice esto en la carta a los tesalonicenses. Hay muchos detalles que son para recalcar acá, ¿no es cierto?, ya que la palabra es extensa. Bueno, ¿qué es lo que dice primero? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por obra, ni por palabra, ni por, esto dice el verso 2, ¿no es cierto?, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, que antes de que venga el día del Señor, primero tiene que venir la apostasía por parte de la iglesia. La iglesia es la que, bueno, de esto ya se está viendo hace rato y hay mucha apostasía dispersa por todos lados, donde ya no se predica la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se predica el arrepentimiento de pecado, no se arrepentimiento de la salvación por medio de Cristo, no se arrepiente la venida de Cristo, como dije ya, ¿no es cierto?, también, no se arrepiente el fin de los tiempos, no se predica el fin de los tiempos. Sino que se predican un montón de otras cosas, que la verdad que no vale la pena enumerarlas porque son tantísimas que nos tomaría ya muchísimo tiempo. Mejor ocupémonos de la verdad, que es una sola. Entonces vemos que la apostasía ya está. La apostasía ya está en muchísimas iglesias, en muchísimos ministerios, pastores que ya predican cualquier cosa por H o por B, predican otra cosa y ya no predican a Cristo. Entonces la apostasía ya está, por lo que sabemos que el día ya está cerca.
Pero dice que nadie os engañe, en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, primero va a venir la apostasía y después se va a manifestar el anticristo, como lo llama el apóstol Juan. Acá le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjese, no solamente se levantaría contra la religión, contra el cristianismo y contra la nación de Israel, sino contra todo lo que se llama religión, por lo cual esto concuerda claramente con un comunismo. En el comunismo entendamos que está prohibida la religión, el comunismo absoluto, ¿no es cierto? Está prohibido practicar cualquier religión. Y en este caso ya no solamente prohíbe toda religión, sino que además se pone él como Dios, se sienta en el templo de Dios. Fíjese, aquí hay una cosa, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy el templo de Dios somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, somos nosotros la iglesia. Nosotros somos la iglesia hoy en día. Entonces, para que el templo de Dios esté válido, el templo de Dios, el de Israel, la iglesia ya no tiene que estar acá, porque mientras está la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y debe ser quitada de en medio. Después dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? Somos nosotros, los cristianos, los que manifestamos, predicamos la verdad, los que denunciamos con la verdad, denunciamos la mentira. Vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y esto lo escribe Pablo, ¿no es cierto? Más o menos en el año 70, no sé, más o menos en esos años, del siglo I. Así que el misterio de la iniquidad está desde entonces, queriendo irrumpir en el mundo, pero no puede irrumpir porque estamos nosotros. Lleva casi 2000 años, ¿no es cierto? Y no puede irrumpir el misterio de la iniquidad, el ministerio también, porque estamos nosotros. Hay algo que lo detiene en el medio, algo que se lo impide, y somos nosotros, los que confrontamos con la verdad a la mentira. La verdad es Cristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, nosotros, hasta que Él, a su vez, sea quitado del medio. Nosotros que tenemos, en nosotros mora el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, la iglesia. Fíjese que acá Él está con minúscula, en el verso 7. Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, cuando seamos quitados de en medio, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, fíjese este verso, porque esto yo acá me voy a ganar enemigo y me lo sé. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjese, la otra paralela que le he puesto al lado yo es la palabra de Dios para todos. Y dice en el verso 9, el hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales y milagros falsos. A diferencia de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo y los que hacemos nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, estos van a ser milagros falsos. Aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales y milagros falsos. ¿No es cierto? Bueno, entonces, mire, le voy a mostrar acá que es la palabra Biblia, palabra de Dios para todos, y este lado tengo, en el lado izquierdo, tengo Reina Valera. Bueno, qué curioso, yo quiero recalcar este versículo que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo. Cuando le dice a María, bueno, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá, bueno, ¿cierto? Bueno, entonces, acá es lo contrario. El anticristo es lo contrario a Cristo. Si nuestro Señor Jesucristo es hijo de Dios, el anticristo es hijo del diablo. Debe ser hijo del diablo. Acá tenemos un choque. Acá en este concepto tenemos un choque. Porque aparentemente, según lo que dice el Judas apóstol, vamos a buscarlo, ¿cierto? Vamos a abrir otra. Vamos a abrir otro.
Fíjese, vamos a buscar lo que dice Judas Apóstol, en la cual dice claramente de que eh, eh, falsa doctrina, falsos maestros y a los ángeles, acá dice, fíjese lo que dice el verso 6 en Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones de oscuridad, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces acá debemos entender de que el apóstol Pedro también lo nombra, de que supuestamente los ángeles no pueden llegarse a los seres humanos, y a los ángeles que pecaron, dice, los ángeles que pecaron, ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esto puede ser la morada tanto de los cielos como también su propia morada, que es el cuerpo que ellos tenían anteriormente. Lo abandonaron para ir a ocupar otro cuerpo. No da el detalle de cómo es, ¿no es cierto? Pero fíjese, entonces acá tenemos una confrontación de conceptos, porque acá en el verso 9, entonces como decíamos, dice que el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, pero tiene que ser hijo del diablo para ser anticristo, si no, no puede ser, no es anticristo. Tiene que ser hijo del diablo, no queda otra. ¿De qué manera lo hará? No sé, por ingeniería genética, no sé, irá a mezclar una ADN femenino, porque tiene que nacer de una mujer para ser mitad humano, para copiar lo que Dios hizo con nuestro Señor Jesucristo, ser hijo de Dios. Él va a copiar para ser hijo del diablo. El anticristo tiene que ser hijo del diablo, para poder darle su plenipotencia, para ser plenipotenciario con todos los poderes de Satanás que él le va a dar, dice, que le va a dar todo su poder. Entonces, acá es en donde nosotros debemos tener en cuenta esto, porque dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. En el verso 9, en la palabra de Dios para todos, dice, el hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas. O sea que no puede ser un hijo de hombre, porque si no, no puede ser, tiene que ser hijo del diablo. Esto entendámoslo. Y por ello, la apariencia externa del anticristo va a ser visiblemente que inhumana. En todo el Apocalipsis le llama la bestia. Entonces, acá dice entonces, con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, fíjese, por esto Dios les envía un poder engañoso en el verso 11, para que crean la mentira. Entonces, visiblemente va a estar evidente de que esa persona no es humano, de que no es hijo de ser humano o de varón humano por lo menos, y se va a notar, va a estar a la vista, y eso solamente lo puede lograr convencer a los demás, a toda la población mundial, a todo el mundo, lo puede convencer mediante engaños, que no puede llevar a cabo ese engaño mientras estemos nosotros, los cristianos, denunciando estas cosas, porque en el momento que aparezca, nosotros vamos a saltarle, como quien dice, a la yugular, y vamos a decir, este es hijo del diablo. Y vamos a salir a denunciar, este es hijo del diablo, este es hijo del diablo. No puede manifestarse mientras estemos nosotros acá, porque visiblemente no es humano, es hijo del diablo. Entendamos esto. Bueno, después esto en el próximo capítulo, o tal vez unos 2 o 3, vamos cuando lleguemos al tema del Apocalipsis, vamos a explicar un detalle que hay, que más o menos puede encajar con esto, pero para el que el anticristo ser anticristo debe ser hijo del diablo. Y por eso es que nosotros le somos obstáculos y le venimos siendo obstáculos desde hace 2000 años, porque acá dice el apóstol Pablo, porque ya está el misterio de la iniquidad, solo que hay que hasta el momento lo que lo detiene, el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad desde hace 2000 años. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Nosotros, los cristianos, la iglesia de Filadelfia, los que denunciamos con vehemencia
la mentira, los que desnudamos a la mentira pública, los que venimos desnudando desde hace 2 años y medio lo de esta falsa enfermedad, los que denunciamos lo que pasó en esos 2 edificios en Nueva York hace 21 años. Entonces, todos los que denunciamos estas cosas, los que desnudamos públicamente a la mentira, las desnudamos con la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos revela la verdad y que nos muestra cuando hay negro sobre blanco, el que nos muestra todas las cosas, el Espíritu de verdad que nos guía nuestros pasos por la senda de justicia. Bueno, así que hermanos en Cristo, vamos a dejar acá, vamos a seguir ya el próximo capítulo y sigan analizando esto, porque esta es palabra verdadera. Me he encomendado a Cristo para decirles esto, no lo estoy diciendo por gustada, no lo estoy diciendo por despecho ni por nada, sino me he encomendado para presentarles esto. Así que alabo, bendigo y glorifico el nombre de Cristo mi Salvador y hasta la próxima.